Damos la bienvenida al licenciado Darío Ceballos, es politólogo de profesión, con formación en relaciones internacionales. Quisiéramos conocer su punto de vista, licenciado Ceballos, su lectura sobre este suceso tan importante a nivel mundial que se ha dado, se ha desarrollado y se ha consumado durante este fin de semana en Afganistán. ¿Cuál es su opinión? Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Un cordial saludo a todas las personas que se dan una cita en el programa. Como usted bien lo expresa, el hecho se ha consumado el fin de semana. Sin embargo, creo que siempre es preciso remontarse un poco a la historia, ¿no? En este caso, este proceso político que se ha vivido hoy se puede remontar fácilmente a la Guerra Fría, contextos de la Guerra Fría por allá en el año 79, donde pues hubo la invasión por parte de tropas soviéticas a lo que actualmente se conoce como Afganistán. En ese caso, Estados Unidos, con su doctrina internacional, empezó pues a facilitar recursos a grupos insurgentes que batallaban en contra de la invasión soviética. Resulta ser que estos grupos insurgentes hoy son conocidos como los talibanes. Es decir, que años después de la ayuda precisamente de Estados Unidos, hoy se han consumado en el poder. Un hecho histórico debido a que se convierten como una de las primeras fuerzas políticas paramilitares que asumen el control de Afganistán en la actualidad. Es un hecho que genera mucha alarma en el concierto internacional debido a la importancia que tiene este país en la estabilidad de Medio Oriente. Entonces, lo que ha sucedido este fin de semana es una noticia alarmante debido a las consecuencias que tendrá a largo plazo. ¿Qué le dice a usted el hecho de que entre los primeros anuncios oficiales de quienes dirigen a los talibanes han señalado que se declara la restauración del Emirato Islámico de Afganistán? Correcto. Esta repercusión, como estaba mencionando, son una facción extrema política, paramilitar, fundamentalista islámica. De hecho, existe una de las principales líderes a nivel mundial, que es Malala. Ella sufrió en carne propia la arremetida de lo que representa el talibán en Afganistán. Se prohibió, de hecho, ya la vida pública de las mujeres. Entonces tienen esta corriente, esta facción extremista de lo que es la interpretación de la ley islámica. Entonces, más o menos es lo que sucedió con Boko Haram también, que se proclamó como un califato. Es lo que ha venido sucediendo en la región, una región que tiene una inestabilidad bastante considerable debido a las facciones internas que pretenden asumir el control de los gobiernos de determinados estados de Medio Oriente. ¿Qué razones, qué políticas aplicadas en el pasado por los talibanes justifican esta especie de estampida de una importante parte de la población que empezó a salir ya desde hace semanas, que ha saturado las fronteras, que ha provocado imágenes tan estremecedoras en el aeropuerto? Básicamente lo que genera esta huida de las personas, recordemos que ya como mencionaba por allá en el 79-80, Afganistán se consideraba uno de los principales focos expulsores de migración y de los solicitantes de refugio a nivel mundial. Hoy parecería que la tendencia va por el lado aquel nuevamente, debido a esta agresividad, a este extremismo con el que responden las fuerzas talibanes o los que pretenden imponer el control. Básicamente esto es lo que genera pues esta expulsión de las personas, que eliminar la participación política de las mujeres o de la participación en la vida pública de las mujeres, este conjunto de acciones que son totalmente extremistas. A cualquier persona que vivía en relativa calma, pues le genera esta necesidad de huir del país. Entonces, de hecho, se prevé, ya agencias de Naciones Unidas prevén que Afganistán se convierta junto con Siria uno de los principales focos expulsores de personas. El mundo islámico en general le da otro estatus a la mujer. Esto es indiscutible, incluso en los países más liberales del mundo islámico. Pero, ¿qué es lo que sucede con los talibanes? Son una facción extrema en la cual se aplican prácticas muy poco convencionales y totalmente reñidas con el mundo occidental. Esto es una cuestión de visiones. Sí, históricamente, como usted menciona, existen diferencias entre la visión del mundo desde el lado occidental y desde el lado oriental.
existe esta predominancia de la ley, la interpretación. Nosotros, por ejemplo, del lado occidental nos interpretamos por las constituciones generalmente de los estados y gobiernos. En el lado del oriente es más como una visión de familia, de interpretación de la ley divina. Entonces existen estas divisiones. Sin embargo, muchas de las veces en el mundo oriental se interpreta que la mujer tiene un rol distinto, más no inferior al del hombre. Entonces, sin embargo, es este mantenimiento o esta interpretación ortodoxa de la ley divina lo que mantiene esta diferencia, ¿no?, entre lo que nosotros podríamos interpretar diferenciación entre hombre y mujer. Y básicamente es lo que tratan de reivindicar, en este caso los talibanes, ¿no?, como que esta interpretación más pura y ortodoxa de la ley divina y de sus mandamientos. ¿Cuál es su lectura en materia geopolítica? Estados Unidos se ha puesto en el ojo del huracán. Muchos medios de comunicación de enorme peso, entre ellos podríamos mencionar The Economist, The New York Times, han emitido comentarios citando a terceros por el momento, en el sentido de que esto pone en alto riesgo el prestigio que hasta ahora había ganado el gobierno de Joe Biden, que expone una debilidad que tendría el presidente norteamericano en política exterior, que ha tenido en el pasado una serie de errores y discrepancias con lo que luego fue una lectura de lo políticamente correcto. Estos efectos sobre los Estados Unidos es importante analizarlo, y también esas lecturas de lo que significa para el resto del mundo, cuando en las primeras horas del día de hoy, entre los primeros países en pronunciarse por una apertura para establecer nexos diplomáticos con el nuevo gobierno de Afganistán, están Rusia y China. Como usted bien menciona, podría interpretarse esto como un error de la política exterior del gobierno de Biden, un error debido a que hubo, creo que yo, un exceso de confianza. Hay que tomar en cuenta que ya se venía negociando. De hecho, el año pasado, en el 2020, se firmó un acuerdo entre el gobierno de aquel entonces y los representantes talibanes, un acuerdo que fue firmado en Doha, en Qatar. Y eso lo firmó Donald Trump, quien hoy, o el día de ayer, expresó ya, o hizo una excitativa en el sentido de que Biden debería renunciar. Exacto, entonces es un exceso de confianza, ¿no? Se hablaba de que de hecho la toma de Kabul iba a tomar meses, se llevó a cabo en una cuestión de 24 horas, entonces yo creo que este exceso de confianza que tuvo Biden al mantener el retiro de tropas, iba a pasar factura, pero yo creo que no se dimensionó la dimensión de aquella factura que se iba a pagar. La reacción tan rápida de China, de Rusia, en el sentido de establecer relaciones, de su deseo de establecer relaciones con el nuevo gobierno. Claro, geopolíticamente hablando, siempre que haya la posibilidad de aumentar la zona de influencia por medio de aliados, pues va a ser fundamental. En este caso, China y Rusia no van a dejar pasar. Es básicamente lo que estaba manifestando de un inicio, no volver a esta especie de guerra fría donde hoy, bueno, Rusia, en ese tiempo la Unión Soviética, puede ganar injerencia en la región. Afganistán es un territorio muy, muy, muy rico en recursos que a cualquiera de los dos bandos, por así decirlo, Estados Unidos o hoy Rusia o China, podría interesar bastante. Es de hecho la puerta de entrada a Oriente Medio. Entonces, también geopolíticamente y estratégicamente hablando, el control de ese territorio es fundamental. Cualquiera de los países, en este caso China y Rusia, como bien menciona usted, están jalando más para su lado este beneficio de tener un aliado estratégico en la región. Un portavoz talibán declaró que la guerra ha terminado. ¿Es efectivamente esto verdad? ¿Es así? Definitivamente desde el lado talibán, si se lo analiza, la guerra ha terminado. Han logrado con su objetivo primordial, que es de hacerse con el poder, de una manera en la que no se veía venir. No hubo resistencia. El presidente simplemente abandonó el cargo. Se hablaba ya de que alrededor del 85-90% del territorio ya se encontraba bajo control de los talibanes. Entonces ya asumir del poder iba a ser fácil, por ende se hablaba de que la guerra había terminado. Sin embargo, yo creo que hablando desde la respuesta que puede haber desde el marco internacional,
realmente el conflicto puede empezar recién. Y son conflictos como el tema de Siria, de que se van prolongando por mucho en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esto acaba de empezar, la verdad. ¿Qué se puede decir sobre el conocimiento que ha demostrado, o la falta de ello, el mundo occidental? Estas apreciaciones tan erradas de la inteligencia norteamericana, por ejemplo, esas excitativas de Naciones Unidas a que los países no saquen las embajadas hasta último momento. Eh, es un poco de incertidumbre lo que se viene viviendo. Se trata de dar un mensaje de que se puede mantener un determinado orden, pero lo que se está viviendo en Kabul, por ejemplo, con las imágenes de lo que se veía de que se tomaban el aeropuerto, es insostenible. Una cosa es el mensaje que trata de darse desde el lado oficial, otra cosa es lo que realmente sucede en las calles. Uno en Twitter puede encontrar toda la información al día actualizada. El mensaje ahí totalmente es diferente. Sin lugar a duda, el tema del ascenso al poder de los talibanes generará un efecto que se va a ir evidenciando día tras día. Hay un hecho histórico que se rememorará muy pronto, el 11 de septiembre, se cumplirán 20 años de la tragedia de Nueva York, del ataque a las Torres Gemelas, ataque al Pentágono, etcétera. Y aquí hubo una coyuntura de Afganistán con Bin Laden. Con esto, conformando parte del escenario contemporáneo, ¿qué perspectivas ve usted en cuanto a lo que suceda con este nuevo gobierno instaurado de los talibanes en Afganistán? Sí, estaba mencionándole que justamente en ese tiempo, con el gobierno de Bush, cuando hubo el ataque de las Torres Gemelas, inició pues esta afrenta que no era directamente contra Afganistán, sino contra Irak, ¿no? Sin embargo, como se supo desde un inicio, desde la configuración de los talibanes y de Al Qaeda, hubo esta aproximación ideológica entre los dos grupos, ¿no? Entonces Estados Unidos, recordemos por allá en el 2001, puso un ultimátum a los talibanes para que entreguen a los cabecillas de Al Qaeda. Esto no sucedió y por ende también hubo estimación a Afganistán y ahí fue lo que quedaron las tropas que hoy están siendo retiradas. Yo creo que lo que va a seguir sucediendo y de hecho hubo un anuncio por parte de Biden de dar un alto a este retiro de tropas programado hasta lograr un poco de estabilidad en la región. Yo creo que volver al discurso, lo que estamos viendo hoy es volver por allá a lo que estamos precisamente conmemorando 20 años después, la misma dinámica. Recordemos que en ese tiempo los talibanes igual se encontraban en el poder. De hecho, la ofensiva de Estados Unidos junto con la OTAN y Naciones Unidas logró este cambio y la imposición de un gobierno de facto de transición. Estamos viviendo exactamente lo mismo. Habrá que esperar cuál es, yo creo, la respuesta desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en este caso, a pesar de que va a ser difícil con el voto de veto de Estados Unidos y de Rusia. Sin embargo, la respuesta que desde la comunidad internacional se pueda dar, creo que marcará un antes y un después. En términos geopolíticos, ¿quién gana con lo de Afganistán y quién pierde? Y también nos preguntamos si las lecturas que se den el día de hoy van a ser también el juicio de la historia. Definitivamente, ¿quién pierde? Los ciudadanos. Yo creo que la gente que vive en Afganistán, lo que vimos en Kabul, son las personas que realmente pierden. ¿Quiénes ganan? Pues definitivamente los estados que tienen mayores intereses y como usted bien mencionó ahorita, quienes básicamente están jalando para su lado esta victoria de sus aliados, sin lugar a duda, China y Rusia. En la región están acentuando sus lazos de poder un poco más efectivamente. Quien está perdiendo visiblemente sería Estados Unidos. Como digo, este exceso de confianza, sin lugar a dudas, está pasando factura. Los recursos y los recursos, digo, no solo en términos de materia, sino de todas estas ganancias que puedan adjudicarse a cada lado, van sin lugar a duda para el ámbito de estas dos potencias, China y Rusia. Para finalizar, licenciado Ceballos, ¿algún efecto o alguna lectura particular para Ecuador desde nuestra perspectiva en cuanto a lo que ha sucedido y está sucediendo allá? Bueno, particularmente se podría haber analizado, por ejemplo, hoy lo que ha sucedido en un gobierno de otra tendencia, no lo que vivimos ahora. Recordemos que hubo más o menos una tendencia, sí, nuevamente,
cuando hubo el ascenso de los gobiernos de izquierda de América Latina a esta aproximación, o por ejemplo la que tuvo Ecuador con el gobierno de Irán en su época, con Rafael Correa, podría haber generado un poco más de intereses. En la actualidad, más allá de posibles conflictos de lo que pueda suceder con un tema migratorio, por ejemplo, no creo que podría afectar en mayor medida al Ecuador. Sin embargo, como dar una respuesta como bloque de la posición internacional, sí podría ser efectivo. Bien, gracias por su visión y por haberla compartido con nosotros, licenciado Ceballos. El licenciado Darío Ceballos es politólogo con formación en relaciones internacionales.